Pues muy buenas, ¿qué tal están ustedes? Allá donde se encuentren, nosotros encantados de volver a estar con todos los que nos hayan elegido para compartir un tiempo de sus vidas, un tiempo de televisión en el que hemos preparado pues muchos contenidos que esperamos les interesen y les entretengan. Y además hoy tenemos música, estamos muy contentas y contentos. Les vamos a destacar el último bloque, será musical. Tendremos con nosotros aquí a una banda que actuará en directo, riguroso directo, se llaman Spellbound, y además han retomado una actividad que en 2002 habían parado, por lo tanto nos parece todavía más interesante. Hablaremos con ellos de este proyecto nuevo o que retoman ahora y actuarán en directo. Es uno de los asuntos, el último, pero hay más. Además, la nutrición será uno de nuestros centros de interés. Rosana Rabadán nos hace una pregunta: ¿cómo elegir un pan integral de calidad? Y nos dará respuestas. Y nos sumaremos a la campaña del Ayuntamiento sobre el uso del contenedor marrón, el del orgánico. Tendremos una entrevista con Cristina García, la concejala de Medio Ambiente, para disipar dudas. Sí, saber dónde poner cada uno de los residuos que generamos a lo largo de un día es importante. Y tenemos otro asunto que también trataremos hoy, una videollamada con otros músicos que actuarán prontito aquí en Ávila, pero eso será casi al final de nuestro programa. Empezamos con un buen sabor de boca, porque además somos lo que comemos y tenemos aquí a nuestra nutricionista para hablarnos de eso, de que somos lo que comemos. Nueva música de sintonía, Rosana Rabadán, muy animosa, buenas noches. Hombre, hay que tener alegría. Claro que sí. Bueno, Rosana Rabadán es nutricionista, nos acompaña periódicamente para hablar de muchas cuestiones relacionadas con el bien comer, ¿no? Eso es, lo intentamos por lo menos dar consejos para que la gente sepa interpretar lo que come, lo que compra, sin que le lleguen esos mensajes, sino que decidan por sí mismos sabiendo lo que pueden comer y comprar. Y es muy difícil, sobre todo si nos fijamos en el etiquetado, que a veces nos confunde un poco, por eso llevamos unos programas hablando o centrándonos precisamente en el etiquetado de diferentes productos, ¿verdad? Sí, es muy interesante, además genera mucha confusión, entonces pues aclarar los productos o alimentarios que generan todavía más confusión. Hoy vamos a hablar del pan, fíjate, Sí. un alimento básico, yo creo, ¿no? Sí, además consumimos muchísimo pan, muchísimo. Sí, es verdad, en otros países no tanto, pero aquí en España seguimos mojando la salsa con pan. Sí, tenemos mucha costumbre tradicionalmente de comer con el pan. Es verdad que se va perdiendo poquito a poco, vienen otros alimentos de hidratos de carbono pisando fuerte, pero el pan todavía se mantiene. Bueno, y nos vamos a centrar además en el pan integral, sí. Una variedad del pan de lo que estamos hablando, pero a mí sí que me gustaría saber si el pan integral tiene unas cualidades que no tiene el pan blanco, por ejemplo. Claro, sí, al final la harina del pan integral, ¿vale? La harina integral pues tiene todo su grano entero, al final es molido con la propia cáscara y todo el grano. Sin embargo, cuando es un pan refinado, una harina refinada, al final quitan esa cascarilla y lo muelen y lo trituran y es con lo que se hace esa harina. Entonces, el que tenga en conjunto todo el grano, pues tiene más cantidad de fibra, más saciante, entonces tiene muchos más beneficios que solamente la harina refinada, que también hace que la glucosa en sangre también pueda subir mucho. Claro, y efectivamente, y me lo están diciendo abajo, no es oro todo lo que reluce, no todo lo que está etiquetado como pan integral es realmente integral. Claro, y es que ese es el centro de la cuestión hoy, ¿verdad? Eso es, como siempre hemos dicho, hay que fijarse en los ingredientes, nunca en nada más. Pero bueno, en 2019 salió la normativa del pan integral, donde nos dice que realmente un pan integral de calidad debe de llevar harina integral del cereal que sea o harina de grano entero del cereal que sea, eso que aparezca siempre en los ingredientes. Y eso lo normalizan, la ley, para evitar
que los panes integrales sean harina refinada con salvado de trigo, que era lo que habitualmente se tenía como pan integral. Vale, o sea que es harina refinada a la que se le ha quitado esa... Eso era anteriormente, Y como se podían llamar el pan incorporaba. integral, Vale, y vale. ahora ya el pan integral, la harina debe de ser integral 100%, ¿vale? O harina de grano entero del cereal que sea. Bueno, ahí nos has traído alguna cosa, luego lo vemos porque tenemos ahí algún producto en la mesa, pero entonces ese pan integral que pone 100% integral delante, Sí. pero luego no vemos que tenga ese 100% de integralidad. Claro. Si nosotros hemos hecho alguna vez pan en casa o Sí. sabemos bien los ingredientes que lleva el pan, son 4, no son más, ¿vale? Un pan está compuesto de harina, Sí. de levadura, de agua y un poquito de sal. La harina aproximadamente entre el 60 o el 70% del producto debe de ser harina, el 30 agua y el resto pues la levadura y la sal. Si un pan integral en los ingredientes tiene menos cantidad del 60 o del 70%, eso significa que vamos sumando más ingredientes hasta 100, ¿vale? Cuando nosotros miramos en un pan integral y ponen grande, pan integral, pan 100% integral. Eso es imposible, Eso por lo que es estás diciendo. imposible, efectivamente. Claro. Siempre debe de llevar entre el 60 o el 70%, porque si realmente pues, en los ingredientes apareciera harina integral de trigo 100%, realmente sería una harina. El 100% del producto sería una harina, no sería 60 más 30 más. Los ingredientes que ha de tener un pan, claro. Eso es, sí. Como si lo vemos en las etiquetas, Ahora vemos etiquetas, ¿vale? sí. Pues podemos ver bien claro que donde tiene que venir ese porcentaje siempre tiene que ser donde los ingredientes. Bueno. Vamos a evitar los reclamos. Lo vamos a poder ver. Tenemos algún etiquetado que nos Eso has es. hecho llegar, ahí se explicita muy claramente todo Claro. lo que estás Cuando contando. pone 100% integral significa que las harinas de las que está compuesto ese pan son harinas integrales, pero no realmente que el 100% sea solo harina integral, porque si no sería un paquete de harina. Claro, y no es lo que estamos comprando. Por lo tanto, Eso es la primera duda que nos corroe y hay que tener muy claro que cuando dice 100% pan integral... Siempre a los ingredientes saber qué cantidad de harina integral ahí vamos un contiene. etiquetado. Vamos a ver, Rosana, Eso es. ese pan. En ese pan vemos que pone pan especial elaborado con harina integral trigo 100%. Eso Sí. significa que las harinas que tiene ese pan van a ser integrales todas, no mezcla integral con refinados, ¿vale? Y sin embargo, si seguimos leyendo en los ingredientes 2 puntos, ahí aparece que tiene 68% de harina integral. La ley también nos dice que aproximadamente tiene que llevar un 70% de harina integral, ¿vale? Cuando trae menos, pues va a llevar muchos más ingredientes. Que es el caso, ¿no? Eso No es, llega al pero bueno, 70. ese no está de Pero todo bueno, mal, está se ahí acerca más o al menos. 70, Vale. pero nunca vamos a encontrar un pan donde nos ponga que la harina integral va a ser 100% realmente. Vale, tenemos que fijarnos, por lo tanto, en el etiquetado del pan integral, en este caso, porque hemos dicho que es un pan que no sé qué bondades tiene a mayores que el pan refinado, o sea, que el pan blanco, ya hemos dicho que bueno, el pan blanco es con harina refinada, Claro. el pan integral incluye Lleva también la cáscara y por la lo tanto cáscara. tiene más fibra, Claro. nos va a ayudar mejor para el tránsito, tránsito intestinal, es y más. también mantiene la glucosa en sangre y tiene muchos más beneficios, nos va a Vale. saciar más. Bien, y lo de la masa madre, Ujú. oye, porque ahora está de moda, hablar Sí. de la masa madre y no sabemos muy bien qué es. Claro, la masa madre al final es otro tipo de fermentado que puede llevar el pan, pero para que siga siendo un pan integral de calidad, esa masa integral también tiene que estar hecha con harina integral, no nos vale que sea masa madre de harina refinada, y ahí completamos la calidad del pan. Más o menos suele llevar un 10%, entonces claro, la harina integral que va a poner va a ir rebajando un poquito en cantidad, pero lo ideal es que esa masa madre también sea hecha con harina integral.
que lo ponga, que también lo suele poner. O pone masa madre o pone masa madre de harina integral. Tenemos por ahí algún otro etiquetado que también querías que viéramos, porque Sí. es muy ilustrativo, ¿no? Para ver un poco cuáles son los componentes que tiene el producto y saber, sobre todo, interpretar las etiquetas, que no es nada fácil. Claro. Lo vemos entonces. Vale. Y sobre ello ya tú nos cuentas, ahí está. Harina Vale. integral de centeno, en este caso, 85%, vale. Era el otro, pero bueno, vale. Este es el pan integral, nada. Esto es referente a los pan, puedes dejarlo porque vamos a hablar también del pan tostado, sí. donde, bueno, pues hemos dicho que normalmente las harinas integrales de un pan integral no suele tener más del 70%, y ahí, sin embargo, vemos que tiene un 85% de harina integral. ¿Esto qué es? Un pan tostado, al final, al estar tostado, el agua que contiene está evaporado, por lo tanto todos los ingredientes que tiene se van a concentrar más. No significa que tenga mucha más cantidad, sino que al final, al no tener agua, son más concentrados y va a tener más fibra, más sal, más ingredientes. O sea que este es el ejemplo de un pan tostado integral. Eso es, sí, porque como hemos dicho, que normalmente como máximo suelen tener entre el 60 y 70% de harina integral un pan integral, lo que nos vamos a encontrar en los supermercados, no suele haber mucho más. Pero ese, al tener 85, ¿por qué puede ser? Por eso, porque es un pan tostado. Vale, o sea que el pan tostado puede tener un porcentaje mayor de harina integral. Más concentrado, porque pierde agua. Vale. Vamos a seguir hablando del pan, de sus cualidades, porque luego pasamos a otros productos integrales también y vamos a ver si también los porcentajes se mantienen, tal y como estamos diciendo. Hablamos del pan, vamos a ver ahora multitud de panes, hay panes de todos los tipos. Sí. ¿Qué nos aporta el pan a la dieta diaria? Pues son hidratos de carbono, que también son importantes porque al final nos dan fuerza y no hay que tener miedo, que muchas veces hay mucho mito alrededor del pan, hay mucho miedo, que engorda mucho y demás. Eso dicen. Claro, depende de con qué lo combines, ¿no? Eso es, Claro. El problema no es el pan en sí, sino con lo que lo combinamos y con lo que le añadimos. Pero sí que es un alimento que puede ser beneficioso para una dieta saludable, digamos, ¿no? No hay ningún alimento que sea ni perjudicial ni beneficioso en sí, todos dentro de un entorno y una alimentación global saludable nos vienen bien. Pero debemos de consumir ese pan a poder ser integral por los beneficios que decíamos antes. Además, pues bueno, un cachito de pan acompañando nos va a saciar y nos va a complementar también el plato saludable que siempre, porque hemos hablado en otras ocasiones, donde gran parte han de ser vegetales, otra parte proteína y una parte de hidrato de carbono que puede ser perfectamente el pan. Sí, además en esa pizarra magnética que nos traes muchas veces, ahí lo vemos muy gráficamente y entendemos perfectamente cuáles son los grupos de alimentos que debemos combinar. Claro, una persona que está todo el día trabajando, que viene unos minutos o que come en el trabajo, lo que sea, es muy difícil mantener una dieta. ¿Cuáles serían los consejos antes de llegar a galletas y a otras cosas? Bueno, pues que complemente siempre la alimentación con muchos vegetales y con la parte que siga siempre el plato. Al final la herramienta del plato es muy visual a la hora de sentarnos a la mesa o en el mismo plato o por diferentes platos, pero que siempre estén esos grupos de alimentos. El pan, pues igual que como un hidrato de carbono, como el arroz o la pasta o la patata, o perfectamente el pan, puede encajarlo ahí. Bueno, estamos viendo panes suculentos, ahora seguro que ya están en la hora de la cena y están diciendo cómeme. Un poquito de pan. Un poquito de pan. Pero un poco, que hay gente que al final se come la barra. La barra entera, claro. Y también el picar un poquito de pan, que está muy rico cuando lo compramos. También. Bueno, pan integral, hoy es nuestro centro de atención y sobre todo el etiquetado de ese pan integral. ¿Qué otras cosas se nos quedan un poco ahí en la etiqueta que no entendemos, que están incluidas dentro de lo que puede ser un pan integral? Del 80% o del 75%, como decías. Pues huir de los reclamos. Como decíamos antes en la carátula principal, normalmente pues siempre pone bien en grande lo que tú quieres, lo que quieren que leas. Lo pequeño, lo que realmente es, siempre va a venir detrás, como estamos aprendiendo en el etiquetado en estas secciones. Igual que, por ejemplo, un pan rústico, que nos ponen bien grande y con colores así como marrones, negros, así como muy rústicos y demás. ¿Puede ser un pan integral de calidad? Pues depende, nos vamos a ir siempre a los ingredientes. Si es de harina integral, perfecto,
pero normalmente eso es más reclamo que realmente calidad, y es donde tenemos que ir. Igual que los panes de centeno o de espelta suelen ser de color muy oscuro, muy marrones, y también nos puede llevar a la confusión de que puede ser integral, pero es que el centeno y la espelta es marrón, por lo tanto no debemos de fijarnos tampoco en el color, sino en los ingredientes. Sí, sí, muy interesante. Ese pan no tiene por qué ser pan integral, ¿no? No, perfectamente puede ser una harina refinada de centeno o de espelta, porque ya le va a dar el color marrón. Así que nunca fijarnos de lo que vemos, sino de lo que pone. Bueno, y vamos a las galletas y la bollería integrales. Vamos a ver si estos consejos que nos está diciendo y fijarnos en el etiquetado vale también para galletas o para bollos integrales. La normativa incluye solo el pan, por lo tanto no incluye bollería y galletas. Ahí es donde sí que nos tenemos que fijar todavía con más cuidado, porque al final una galleta integral, pues como los unicornios, existe pocas veces. No van a ser de calidad, porque suelen tener otros ingredientes que no les van a hacer mucho de calidad. Por lo tanto, esa normativa, por ejemplo, solamente es del pan integral. ¿Qué ingredientes pudieran bajar la calidad de estos productos? Las galletas y las bollerías normalmente suelen tener aceites refinados, grasas trans, ¿no? Aceite de palma, de coco, que eso le va a empeorar, y sobre todo mucha cantidad de azúcar. Casi igualan, o no superan, pero casi igualan la harina con el azúcar. Ese es el problema. Pensamos que las galletas pues es menos que un bollo o más saludable que un bollo, y sin embargo al final es lo mismo. ¿Y esas galletas que dicen 0% de azúcar añadido? ¿Eso qué quiere decir? Pues puede ser que tengan edulcorantes, realmente no van a llevar azúcares. Mismo perro, diferente collar. Al final, lo que hemos venido diciendo siempre es que tenemos que intentar rebajar un poco el umbral del dulzor del paladar, que le tenemos muy elevado, entonces intentar consumir alimentos lo menos azucarados o edulcorados posibles. Cuando nos pone 0% sin azúcar añadido, suele ser que tiene edulcorantes y no lleva azúcar de mesa, digamos, azúcar blanco. Pero al final es lo mismo. Por lo tanto, en conclusión, para comer un buen pan integral, un pan integral de verdad, 4 cositas en las que tenemos que fijarnos para ir cerrando. Rosana. En los ingredientes, que aparezca la mayor cantidad de porcentaje de harina integral, más del 70%, complicado, pero si no más del 65%, y que tengan los menos ingredientes posibles que nosotros nos imaginamos cuando hacemos un pan, que normalmente son 4, o a lo mejor lleva un poquito de aceite, pero cuanto menos ingredientes lleva, cuanto menos se parezca al que haces en tu casa, pues más de calidad es. Por lo tanto, harina integral. Harina integral. 100% integral, la harina. La harina, vale. Eso es. La harina es 100% integral. Vale. La levadura, vale. El agua y la sal. ¿Vale? Entonces, aproximadamente lo que mayor cantidad haya sea la harina, luego le seguirá el agua, 30% aproximadamente, la levadura y la sal. ¿Y eso en el pan integral recientito, de molde también? Cualquier pan nos vale. Bueno, el pan tostado hemos dicho que puede tener mayor concentración. Eso es. Vale. Pero tanto el pan de panadería como el pan envasado de supermercado, al final lo que debe de ser es de calidad. Las cosas buenas del supermercado, entre comillas, es que podemos ver exactamente lo que llevan. Al final, en los ingredientes podemos fiarnos de lo que llevan. En esas para bien etiquetas y que para hemos mal. visto. Claro. En una panadería nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan. Claro. Pero, según la normativa, un pan integral debería de ser de calidad si tienen pan integral. Bueno, pues así lo dejamos. Hemos hablado hoy del pan integral como un alimento que es bastante bueno en la dieta habitual, es equilibrado, favorece el tránsito intestinal, eso es, también me has sacia. dicho, eso es, y evita la glucemia, el azúcar en sangre también lo mantiene, no tanto pico, vale, eso vale. es como el blanco. Pero, siempre tiene que haber un pero, tenemos que fijarnos bien en el etiquetado para comprobar que eso que se vende como pan integral 100% sea real. Eso es. Bueno.
Rosana Rabadán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Seguiremos hablando de cómo interpretar el etiquetado, que es bien difícil muchas veces. Y que queda da mucho juego. Bueno, pues en otra gama de productos, o bueno, ya iremos viendo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Gracias por ayudarnos a comer mejor y por lo tanto a estar mejor físicamente. Eso es. Gracias. A ti. Vamos a hacer otra pausa, la primera, digo otra, es la primera, ¿eh? Acabamos de empezar, hacemos una pausa para anuncios y volvemos, porque todavía tenemos muchos contenidos que queremos compartir con ustedes. A la vuelta de publicidad nos ha dado tiempo a bajarnos aquí a esta salita de estar prácticamente. Arriba estamos muy a gusto, pero aquí también, porque tenemos un enclave diferente y queremos hablar de cosas también distintas en esta jornada de miércoles. Vamos a hablar de la importancia de reciclar la basura. Generamos muchísima basura, hay que saber reciclar. Cada una de las composiciones de nuestra basura tiene un contenedor distinto, bueno, y de eso sabe muchísimo la persona que tenemos a nuestro lado. Es Cristina García, es la concejala de Medio Ambiente. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, Ana. Oye, qué importante eso de saber dónde va cada uno de los residuos que generamos, que son muchísimos. Exactamente. Demasiados. Exactamente, y lo tenemos bien delimitado por el color del contenedor, ¿no? Sabemos que el azul es para papel y cartón, el amarillo para los envases de plástico, el verde para el vidrio y la implantación de este nuevo contenedor del marrón del residuo orgánico. Bueno, ya llevamos un tiempo con este contenedor. Aquí tenemos uno chiquitito, familiar, para tener en casa, pero los hay grandes, puestos en las calles, bueno, y en los lugares más visibles de nuestra ciudad. Ya llevamos un tiempo, pero es verdad que es el más novedoso y todavía mucha gente no sabe utilizarlo. Por eso una campaña que tenéis en marcha, de nuevo, ¿no? Porque hay varias etapas de esta campaña. Exactamente. Sigue en pie una campaña de sensibilización e información sobre el uso del contenedor marrón, sobre el fomento de la separación del residuo orgánico, que hasta ahora no hacíamos en casa. A raíz de la Ley de Residuos y Contaminación de Agua que viene de 2022, es de obligado cumplimiento el tener ese contenedor marrón en las islas, que, como tú bien dices, están en toda la ciudad, y si los ciudadanos seguramente lo hayan visto en otras ciudades, porque es de obligado cumplimiento. Entonces empezamos a hacer esta campaña con el objetivo de fomentar el uso de esa separación del residuo orgánico. Claro, porque hasta ahora mucha gente pues echaba lo orgánico donde el resto, o yo qué sé, ¿sabes? Entonces, el orgánico, ¿qué es el orgánico? ¿Qué podemos echar en el contenedor marrón? Empezamos por ahí. Pues empezamos con que solamente podemos echar materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica? La peladura de una fruta, de una verdura, los pozos del café, cuando hemos terminado la infusión y echamos la bolsita, aunque los puristas me han contado por ahí que el papelito de arriba de la infusión iría al otro resto, azul. Porque es papel o papel al azul, exactamente, aunque sea chiquitillo, o al otro, porque papel como tal solamente entra el de papel de cocina y el de las servilletas. Ese al marrón también. Al marrón, sí. ¿Qué más? Los restos de plantas, alguna hojita de nuestras plantas o la arena, la tierra, si la cambiamos de las macetas, pues también iría a este contenedor, cáscaras de huevo, cáscaras de marisco, bueno, todo lo que es materia orgánica. Bueno, eso es interesante, pero todavía hay mucha gente que no lo tiene bien incorporado, no lo tiene interiorizado, por eso estas campañas, ¿no? ¿En qué consiste la campaña que estáis llevando a cabo? Entre otras cosas, en contarlo aquí a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas, sí. Pero bueno, cuéntame un poco los pasos que ha seguido la campaña. Bueno, pues la campaña viene de fondos de Europa, de los fondos Next Generation, canalizados a través de la Junta de Castilla y León, y para ello, desde la Concejalía de Medio Ambiente, hicimos un proyecto para la petición de esta subvención dividida en 4 momentos. Un primer momento era la campaña en los centros escolares, donde, bueno, aparte de la gran cantidad de niños que tenemos, son esponjas y absorben la información casi mucho mejor que los adultos muchas veces, ¿no? Y además son la base, o sea, a partir de ellos... Exactamente, claro. Exactamente. Entonces elaboramos, era una campaña para todos los centros de educación primaria y secundaria, en la que se podían inscribir y realizar talleres, bueno, iba un equipo de monitores y realizaban allí
unos talleres de reciclaje de biorresiduos, talleres de compostaje. Incluía también el poder hacer visitas al punto limpio de nuestra ciudad, el que está en la calle Río Pomar. Muy cerquita de aquí. Muy cerquita de aquí, la calle Río Pomar, ahí bajando para abajo, sí, es verdad. Y visitas también al centro de tratamiento de residuos, el que está en Urraca Miguel. Un segundo momento de la campaña fue la campaña en viviendas, en las que mediante buzoneo pues, nos llegó a todas las casas un tríptico en el que nos informaban un poco de qué iba la campaña, lo que teníamos que echar. Muéstralo para que la gente lo reconozca, lo han visto ustedes en sus buzones, ¿a que sí? Claro. Y les venía este cupón con el que podían ir a recoger el cubo aireado de 10 litros con el que bueno, empezar a utilizar con un rollo de bolsa compostable, que se recomienda que se puede echar en cualquier bolsa, pero se recomienda que sea compostable y cerrada cuando se echa al contenedor grande marrón. Porque es degradable, entiendo, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente, y puede pasar también a tener otra vida. Y dentro también de esa campaña de viviendas, pues iba también este imán súper chulo en el que con dibujo ahí de mano alzada ideal para ponerle en el frigorífico, sí, y acordarnos cada vez que tenemos que echar un poco el residuo que hemos generado en casa, saber dónde. Lo que tienes que echar. Claro, sí. bueno. Luego un tercer momento de concienciación para los establecimientos de hostelería o los comercios, en la que ya en vez de este cubito de 10 litros el aireado, pues se llevaba uno más grande de 100 y sus bolsas correspondientes. Y además también se hizo una serie de charlas informativas, ya no era taller como en los centros educativos, en asociaciones de vecinos, en los barrios anexionados y, bueno, y en asociaciones de otros colectivos. Y el cuarto momento es este en el que nos encontramos, que es una campaña de medios de comunicación con el que queremos ya llegar a toda la ciudadanía. Una pregunta que se me ocurre, los abulenses sabemos reciclar y sabemos utilizar bien los contenedores, cada uno de los colores, en fin. Tú supongo que has testado un poco a la población, estás viendo cómo se recoge, lo que se recoge, si está bien, si está mal. Si tenemos que poner una nota del 1 al 10, tú que eres profe. Pues estamos quizás en el notable, pero el bajo, bueno. No el alto, el del 7. Vale. Porque sí reciclamos, pero falta mucho. Quizás la excusa más común es no tengo sitio para poner otro contenedor. Sí, con lo cual cuesta el hecho de tener una separación a mayores de las que ya hacíamos por el hecho de no tener espacio, ¿no? Ojalá tuviéramos todos como la cocina de Arguiñano, que levantas la tapa, y ahí tienes, ¿no? Y no te claro, ocupa, normalmente no sucede eso, efectivamente. Sí, que la gente está más preocupada por reciclar sobre todo el vidrio, el cartón, pero luego ya el resto como que se diluye, ¿no? Un poquito. Sí, más estas nuevas imposiciones que no son nuevas. Yo que me encanta decir que soy de pueblo, porque soy de pueblo, y este reciclaje allí sí que no se tiraba nada. Es verdad que, bueno, hace muchos años que yo ya tengo bastante edad. Uy, muchísima. No había tanto plástico en los productos, entonces casi apenas consumíamos bolsas de basura para que pasaba la recogida una vez a la semana o dos, ya no recuerdo, supongo que en verano 2, que las familias aumentaban. ¿Por qué? Porque este resto o bien se lo dábamos a los animales o lo dedicábamos, como se hace con esta recogida del residuo orgánico, para darle una segunda vida, que es el objetivo principal de la campaña. Claro, ¿y cuál sería esa segunda vida entonces, Cristina? Pues ¿Qué se puede hacer con todo esto que se recoge? Recordemos, en el contenedor marrón es orgánico, es todo lo que los restos de comida o de aquello que tenga trazas de comida, ¿no? Entiendo. Exactamente. Esto, pues, refiriéndome antes, como decía, que esto en los pueblos nunca se tiraba nada, o bien no era para los animalillos. Exactamente, para comer los animales o para hacer compost, ¿no? Echar cáscara de huevo en la tierra calcifica el suelo, ¿no? Entonces, cáscara de huevo, peladura de manzana o todos estos residuos que hemos dicho, lo que hace es aportar nutrientes cuando se ha hecho compost en una tierra que podamos dedicar al cultivo. Otra de lo bueno que tiene es que la emisión del metano, cuando empiezan a descomponerse. Exactamente, a descomponerse, se utiliza para la elaboración de biogás. Ese biogás, incluso aquí, es utilizado por algunos medios de transporte que transportan la basura igualmente para su movimiento, en vez de utilizar otro tipo de combustible. Es bueno también porque almacenaremos mucho menos residuo, de hecho eso ya está siendo factible en el centro de tratamiento de residuos. Al estar separado
se tarda menos también en dar salida y ocupa bastante menos espacio. Claro, estamos poco sensibilizados todavía con respecto a la materia orgánica, es verdad, como decíamos, plástico, vidrio, cartón, lo tenemos más o menos claro, pero el resto se nos va un poco. Y hablabas antes de los niños, qué importante, ¿no? Porque son el presente ya, son niños, pero como esponjas, como decías, y son el futuro. Entonces, educar desde la base es fundamental, ¿no? ¿Y qué receptividad habéis notado en los niños? Pues estaban, en primer lugar, encantados con los talleres, porque se han hecho casi un centenar de talleres, porque los colegios demandaban más, ¿no? Entonces se hacía el taller para niños de primero y segundo. ¿Podéis venir otra semana para los de tercero o cuarto, o los de quinto o sexto? O incluso en los institutos, que también fueron a la visita al centro de tratamiento de residuos. Hicimos también, que me he olvidado antes, de un concurso con un premio de una dotación económica, que era la elaboración de un dibujo, de un cartel, que todavía se puede ver en algunas de las marquesinas, sobre cómo los niños harían una campaña del fomento del contenedor marrón. Y bueno, ganaron los niños de entonces, como fue el curso pasado, primero y segundo de primaria, pero es un cartel súper chulo que seguro que habéis visto o podéis ver todavía, que quedan algunos días de que esté por ahí. Y una pregunta para aquellos espectadores que estén diciendo, ¿puedo hacerme todavía con un contenedor de estos chiquititos para tener en casa? Claro que sí, sí. Yo en el edificio principal del ayuntamiento tengo, y las compañeras de las que están abajo, las conserjes, pues saben que si alguien lo va a pedir o lo va a demandar, allí está. En el Centro Medioambiental San Nicolás también tenemos, que quizás los niños cuando van a los talleres, bueno, no les das uno a cada uno porque supongo que ya lo tienen en sus casas, pero si a alguno le parece raro porque no lo ha visto, pues se lo lleva. O cuando hacemos los talleres de los fines de semana o así, pues allí hay este tipo de... O sea que todavía quedan, podemos solicitarlos y nos llevamos uno a casa con esas bolsitas biodegradables, ¿no? Sí, las bolsitas, al ser biodegradables, se tienen degradan, caducidad, claro. Exactamente. Y con la humedad se van, bueno, a lo mejor rollos ya no los tienen muy en condiciones para llevárselos, pero el cubo de 10 litros sí. Mantenemos entonces esa campaña para saber qué tenemos que echar en el contenedor marrón, es el orgánico. Aquí está Cristina García para recordarlo dentro de esa campaña que pretende sensibilizar a toda la ciudadanía. Tenemos un notable bajo, hemos de decir. Bueno, venga, alto. A ver si la próxima vez podemos decir que ya hemos subido a notable alto. Claro, eso sería lo ideal. O incluso el sobresaliente. De verdad que muchas veces es una cuestión de espacio, pero porque, bueno, pues sí, yo creo que cada vez estamos más concienciados de que emitimos demasiados residuos y, bueno, si no le damos una segunda vida, no creamos esa economía circular, que es la que buscan, pues, quien emiten este tipo de leyes desde Europa, la estatal o así, pues al final no sabremos qué hacer con tanto residuo. Claro, y es que nos compete a todos, cada uno tenemos un granito de arena que tenemos que depositar, en este caso en el contenedor orgánico, si es orgánico. Y nunca mejor dicho, un granito de arena o toda la arena. Sí, bueno, pues cada uno sabe y bueno, a lo mejor nos cuesta un poquito pues tener que diferenciar entre una basura y otra, pero es un minuto y merece la pena por el planeta. Eso es, así es. Bueno, Cristina, última recomendación a todos los que nos están viendo. Pues última recomendación, que por favor pues que tengan en cuenta que el reciclaje, la separación de esa materia orgánica, aparte de darle una segunda vida, pues puede ser productivo para un suelo, para fertilizar un suelo. Productivo porque hay un camión que se va a alimentar de biogás en vez de utilizar fósiles de los contaminantes. Porque se va a contaminar menos dentro del centro de tratamiento de residuos, porque la combustión bueno, es que no se van a quemar, se va a hacer el compost, no se va a quemar como el resto de basura y la contaminación del aire va a ser menor, es decir, múltiples ventajas que tiene este reciclaje. Solamente tenemos que tener un poquito de tiempo para reciclar y para también pues separar nuestra basura, con eso conseguiremos que el planeta siga siendo, o sea, un poquito más sostenible y que todos vivamos un poco mejor. Exactamente, y es que cuando tomamos acciones la naturaleza lo sabe y la naturaleza nos sabe devolver ese favor que le estamos haciendo, pues en este caso separando el residuo orgánico.
Contenedor marrón, recuerden, residuos orgánicos exclusivamente. Y aquí el ayuntamiento nos lo recordará siempre, para que no tengamos ninguna excusa. Eso es, Cristina claro que García es la concejal de Medio Ambiente, ha estado con nosotros para hablarnos de este asunto. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Tomaremos nota. Hombre, y a ver si la próxima vez hemos subido ya un poquito más. Eso, si no va a repetir curso. Eso es. A ustedes les decimos que no se vayan, todavía tenemos contenidos en este 8 Magazine Ávila, así que, bueno, si quieren muévanse un poquito por casa, pero vuelvan, vuelvan. Ya estamos aquí y abordamos el tercer bloque de nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy musical, porque tanto este bloque como el próximo van a ser relativos a la música. En esta ocasión tenemos una videollamada, no pueden estar aquí, ojalá pudiéramos tenerles en este plató, pero no puede ser. Tenemos una banda que se llama Charlotte Blues Band, van a interpretar un espectáculo muy interesante este sábado próximo, 7 de febrero, en el Teatro Santo Tomás, y queríamos tener una pequeña charla para ver en qué consiste este espectáculo en el que hacen un homenaje a las grandes figuras del soul. Nos acompaña pues la que va a ser la portavoz de esta banda, que ya tiene una singladura importante, se llama Yolanda Valdespina. Yo creo que nos escucha. Ella, además de ser vocalista, es saxofonista, ahí la tenemos, y armonicista de Charlotte Blues Band. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantados de tenerte, aunque sea de manera virtual. Ya nos hubiera gustado que estuvierais aquí. Igualmente, encantada de estar con vosotros. Bueno, háblame un poquito de la banda, luego vamos a poder ver alguna de vuestras actuaciones para que ya el espectador de 8 Magazine Ávila se haga un poco la idea de lo que vamos a poder ver el próximo sábado. Pero háblame de la banda, es una banda muy numerosa, cuéntame cuándo se formó, un poco de historia. Sí, bueno, pues Charlotte Blues Band se formó en el año 2022, después de la pandemia, y en la actualidad somos 7 componentes. Tenemos a Kerry Wilson, irlandesa, que es la cantante, vocalista, como digo yo, una princesa con una leona adentro. Marina Nicolás a los coros, de batería está Alberto Peña, bajista Fernando Torres, guitarra Francisco Martínez, Óscar Erice a los teclados y yo saxofonista y armonicista. Armonicista, qué difícil. Claro, es muy difícil también la tarea de armonizar pues una serie de músicas que forman la banda sonora de muchas personas. No en vano vais a hacer un homenaje a los grandes del soul. Entonces, armonizar muchas de esas obras, de esos trabajos, es difícil, ¿no, Yolanda? Y la verdad es que para mí, por lo menos, es como el top de la música, ¿no? Llegar a tocar rock and roll con el saxofón de los años 50, pues ese es ya como el tope, ¿no? En cuestión de rapidez, de técnica, y yo creo que para todos los músicos que componemos Charlotte Blues Band sabemos que es complicado, pero bueno, como lo hacemos con tanto gusto, pues nos lo pasamos genial y yo creo que vemos al público que se lo pasa igual de bien, lo transmitimos y bueno, para nosotros es complicado, pero es una satisfacción. Bueno, sois 7 miembros, me has dicho, en la banda, nos lleváis todavía una larga historia. Después de la pandemia salieron muchas cosas, oye, qué bueno, porque la pandemia sirvió también para crear muchos proyectos, eso nos parece muy interesante. Háblame de por qué el soul, por qué habéis elegido a los maestros del soul y no otro género. Sí, bueno, pues no sé, yo pienso en las grandes estrellas como Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone, cantadoras de soul y la verdad es que es una música que a mí personalmente me encanta, entonces tengo la confianza que a la gente le encante y yo creo que no nos hemos equivocado. Empezamos con, el espectáculo se llama Estrellas del Soul, es con el que vamos a hacer la gira este año por teatros de Castilla y León, pero no solo hacemos soul, hacemos también rhythm and blues y rock and roll de los años 50. Todos son temas muy conocidos. ¿Quién no conoce a Elvis Presley? Cualquier tema de Elvis Presley se conoce. O Por Little supuesto. Richard, o Chuck Berry. Son las principales estrellas de rock and roll, pero luego tenemos el rhythm and blues con Aretha Franklin
o Bill Haley, no sé, es como un viaje en el tiempo con varios estilos musicales, es algo muy especial y muy bonito. Estamos, mientras hablamos contigo, viendo algunas imágenes, lo ven los espectadores de alguna de las actuaciones vuestras en las que entiendo lo dais todo. El soul, además, que llega directamente al corazón, ¿eh? O sea, al alma, claro, sí, Sí, sí. efectivamente. ¿Y el repertorio cómo lo elegís? Porque a mí me parece que es complejo, ¿no? Elegir a unos Es muy sí, difícil, otros no, qué porque claro, difícil, es que de Aretha Franklin, ¿qué temas eliges? Es que claro. son todos buenísimos. Etta James igual, o Elvis Presley. Si es que yo haría un concierto de 15 horas, porque es muy difícil elegir los temas, pero yo creo que hemos acertado en la elección. Por lo menos sí que es verdad que cuando terminamos el concierto, la gente nos lo dice, que le ha encantado, que conocía todos los temas, que ha bailado, incluso estando en el teatro, se baila, porque Charlot consigue levantar a la gente de las sillas Qué bien. y bueno, se transforma en pura fiesta. Yo creo que sí que hemos acertado en la elección, pero bueno, a veces variamos y metemos otra nueva y quitamos, pero es complicado. Pero vamos, yo creo que es un gran espectáculo y digno de ver. Yolanda, ¿tú tocas el saxofón alto? ¿Sí? Sí, vale, vale. Es el alto, También sí. La hay armónica que, ditónica, tónica. La armónica vale. de blues, la pequeñita. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, supongo que eso requiere muchas horas de ensayo, ¿eh? Entre todos Sí, los sí. miembros del grupo. Cuéntame un poco cómo trabajáis el día a día para que luego estos espectáculos luzcan como merecen, claro, y como hacéis que luzcan. Sí, pues el trabajo diario es fundamental. Un músico siempre tiene que trabajar. Lo primero que hace es el trabajo en casa, tanto el trabajo con el instrumento como luego el trabajo del repertorio de la banda. Ujú. Y una vez que ya tenemos más o menos el tema decidido, lo trabajamos en cuestión de lo que es Charlot y ensayamos muchísimo, muchísimo. Llegamos a ensayar a tal nivel que ya necesitamos no solo que salga bien el tema, sino que veamos nosotros que hay ensamble entre los miembros del grupo, Ujú. complejidad y bueno, entendemos, perdón, que eso se traduce en el escenario, que la gente ve esa complicidad que hay entre el músico y eso no se consigue trabajándolo de manera individual en casa, se consigue pues trabajando en el local de ensayo y en los teatros, en los Claro, escenarios. es que esa magia que tiene que haber entre los miembros es la que se traslada luego a un público que, como bien dices, se levanta de las butacas de un teatro Sí. para bailar los temas, las piezas que habéis elegido. En esta ocasión vamos a recordar a los espectadores en el Teatro Santo Tomás este sábado 7 de febrero a las 8:30, me parece, ¿no, Yolanda? Sí, Que sí, me has dicho comenzará bien. la actuación. Sí. Bueno, ¿qué habéis preparado? Cuéntame, sin desvelar Bueno, gran pues cosa para que la volvemos a gente... Ávila porque es nuestra segunda visita Vale. y lo hacemos encantados porque el año pasado terminamos, como te digo, todo el mundo de pie, pero luego encima la gente se acercaba al escenario a darnos la enhorabuena. Me acuerdo sobre todo una pareja que decía a una señora, si es que yo he venido pero no sabía muy bien lo que iba a ver y entonces es que me ha sorprendido, me habéis encantado, tenéis que volver porque se lo voy a decir a mis amigas. Me hizo muchísima gracia. Y se hicieron una foto conmigo porque decían, dice, yo nunca he visto a una mujer tocar el saxo así, madre mía, es increíble, me recuerdas a una artista, Candy Dulfer para mí bueno, casi mi ídolo, una chica rubia que toca el saxo que es alemana o de por ahí, digo, bueno, ¿qué me está llamando usted, señor? Esto es una maravilla. Y nada, acabamos encantados, el público lo dio todo y bueno, y volvemos y esperemos que este año sea así. Ya saben lo que van a ver, sí que es verdad que hemos cambiado cosas, pero vamos a sorprender, pero sobre todo vamos a gustar y nos lo vamos a pasar fenomenal. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a disfrutar con las estrellas del soul. Vamos a subir a Aretha Franklin y Elvis Presley al Al escenario, junto escenario. a Chuck Berry, todos juntos. Eso Madre mía. no se ve. Desde luego, es un privilegio. Estrellas del Sur se llama este espectáculo que organiza Charlotte Blues Band. ¿De dónde sois? ¿Cuál es un poco el origen del grupo, de la banda? Sí, pues vivimos aquí al lado, somos de Palencia. Ah, mira, muy bien, Sí. palentinos. Los componentes de distintos sitios, hay el batería es de Jaén y la cantante es irlandesa.
pero, pero bueno, tenemos la sede aquí en Palencia Bueno, ¿os ha nevado estos pero aunque días? estemos ahí al lado, pasaremos la noche en Ávila y Vale. disfrutaremos de la ciudad como lo hicimos el año pasado, que lo pasamos muy bien y nos encantó. Te preguntaba si os ha nevado estos días. ¿Qué tal No, hace por ahí? aquí Ahí no. Vale, de acuerdo. pasamos el frío, no Sí. tanto como Ávila, porque yo en Ávila he visto chupiteles casi del tamaño de niños de 4 años, pero, pero aquí hace mucho frío, sí, sí. Mm. El año pasado cuando estuvimos fue un mal día, se inundó la ciudad. Esperemos que este año nos respete un poco el tiempo. Bueno, está la cosa ahí como invernal, pero seguramente que este sábado será un día muy apropiado para ir a disfrutar de ese espectáculo. Charlotte Blues Band lo da todo en esas Estrellas del Sur a partir de las 8:30 de la tarde el sábado 7 de febrero, Teatro Santo Tomás. Esas son las claves, ¿verdad, Yolanda?, para poder ver a esta banda que, bueno, pues que ha elegido el sur como hilo conductor para transmitir muchas más cosas. Entiendo, la música, yo creo que es una buena forma de estar unidos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Kerry Wilson lo dice, gracias por darnos un pequeño momento de vuestra vida, este momento para hacernos feliz. Nosotros somos felices tocando y creo que el público viéndonos también. Y bueno, pues qué mejor día, estos días que hace frío, que pasarlo en un teatro y encima bailando. En el Pues teatro, nada. que se está muy calentito, muy a gusto, Teatro Santo Tomás, además con muy buena música, muy buena compañía, un espectáculo completo en el que no solamente vamos a escuchar, sino vamos a ver, vamos a disfrutar y vamos a bailar también. Yolanda Valdespina, que además de ser la saxofonista de la banda, es también miembro del coro y armonicista de esta formación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que vaya todo muy bien el sábado y esta es vuestra casa para siempre que queráis. Un placer. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a hacer otra pausa para los anuncios, la última en este 8 Magazine Ávila, que como les digo es muy musical. Terminaremos con música también, música en directo aquí, a cargo de la banda Spellbound, que nos vuelve a hacer disfrutar. Retoman una singladura musical que habían apartado hace unos años, de ello nos hablarán, pero será después de los anuncios, no se vayan. Llegamos al final de 8 Magazine Ávila en este miércoles, en día 4 de febrero, y terminamos con música en directo que vamos a tener aquí en este plató. Siempre nos encanta poder traer músicos que interpreten, bueno, pues su proyecto en riguroso directo, tanto voz como el sonido que escuchan, bueno. Y además nos gusta mucho también hablar con los músicos que vienen aquí para que nos hablen de ese proyecto que están a lo mejor emprendiendo o con el que llevan ya un tiempo. Es el caso de Spellbound. Es una banda que se inició en los años 90, en el año 95, 1995. Ha llovido ya, pero en 2001 decidieron, bueno, hacer una paradita y ahora han vuelto a retomar el proyecto Spellbound, hace un año concretamente. Tenemos aquí a 3 de los 4 miembros, me parece, de la banda. Les paso a presentar a Frankie Moy, viejo amigo, que ya viene aquí con muchos formatos. Frankie, buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien. Bueno, hoy con tu banda original. Mi banda de siempre. Siempre nos hablabas de Spellbound, a ver si podemos ir, Bueno, aquí estáis, ¿no? Nos acompaña también David Arroyo. Hola, buenas noches. Es el bajista de Spellbound. Buenas noches, David. Encantada de teneros aquí. Teníamos ganas de conocer a la banda y de ver cómo suena. Esa banda ya legendaria para muchos, hemos de decir que hay gente que tiene ahí ya muchos recuerdos muy buenos. No tiene micro, pero le presentamos. Raúl Díaz es el teclista de Spellbound. ¿Qué tal? Muy buena. Haz así y ya estamos. Y nos falta un miembro, me parece, el percusionista, ¿no? Contadme quién es. Nos falta el batería, que es el batería original de la banda, que es Israel Díaz. Ajá. Y es que él vive en Zaragoza, entonces claro, no podía venir. No podía venir hoy, claro. Bueno, yo no sé si he dicho bien, Spellbound se inició en 1995 hasta 2001. Bueno, pues tuvo una vida muy ágil y muy dinámica, con mucho bolo y mucha actuación, y luego decidisteis parar, Frankie. Sí, pues ya terminó un poco el ciclo que teníamos y ahí paramos la que es la actividad de la banda de Spellbound. O sea que ya lleváis mucho tiempo juntos y
Me imagino que bueno, retoma- con el parón, la verdad es que lo hemos retomado el año pasado. El año pasado pues quedamos un día para ensayar, bueno, para vernos un poco, pues no teníamos tampoco demasiado contacto, y quedamos el batería, Irra, David y yo, quedamos pues para pasar un rato ensayando y tocando. ¿Y os pareció bien? Y dijimos, pues mira, pues vamos para adelante. Y buscamos ya una fecha de un concierto en el Mar Música y fue pues en mayo hicimos ahí el retorno. Ajá. Vale, y todavía tenéis un bagaje ya importante y un camino que recorrer ahora con este nuevo empeño, que además tenéis bolos ya a la vista también, David, me Sí, parece. el 11 de abril vamos a tocar en Mar Música, aquí en Ávila, Sí. con una banda de Madrid de rock que se llama Esolon, y allí pues bueno, pues daremos otro concierto más en Mar Música y otro concierto más, porque al principio la idea fue solo hacer uno, pero dado la cantidad de gente que ha ido a vernos, que nos han dicho, ah, qué bien, otra vez, tal, pues hemos decidido pues seguir. Una vez que recordamos las canciones y ya vimos por dónde iban y ya eso, pues dijimos, pues ya que las sabemos de nuevo, pues vamos a seguir tocando. Vamos a hablar precisamente Porque ha sido mucho trabajo. Precisamente de eso, de las canciones, del repertorio, de dónde os nutrís para... Pues son canciones que teníamos en su día. ¿Son vuestras? Son nuestras, sí. Vale. O sea, hacemos temas con alguna cover de Nirvana o de Pearl Jam, bueno, cosas así. Pero por eso son canciones nuestras. Y no teníamos tampoco, algunas sí teníamos algún soporte de alguna grabación que hicimos, que si eso hablamos también de ello. Y otras, pues yo ni las recordaba. De hecho, cuando hicimos un poco la propuesta de qué temas tocar en el concierto, venía David, vamos a tocar esta, y pasaba un audio de un concierto, de una grabación que teníamos de un concierto que dimos en Madrid, que yo ni me acordaba, y digo, ¿qué canción es esa? Si yo esa ni sé cuál es, ni me acuerdo. Y ni me acordaba de los acordes, claro. Sí, entonces, pero pues, tenéis un repertorio así importante, quiero decir, no sé, más o menos cuántas canciones Sí, podéis tener. más o Porque menos ahora mismo venimos haciendo un set 15, aproximadamente de 16. 70 minutos, una cosa así, Ah. y tenemos muchas más canciones que no hemos recuperado todavía, y no sabremos si las recuperaremos o no en el futuro, pero sí que es cierto que cuando nos propusimos volver a tocar, pues menos mal, que ahí me he dado por guardar todo, y tenía en cassette, y bueno, montones de grabaciones que hicimos, ¿En algunas sonaban cassette? muy mal, sí, en En cassette. cassette, sí. Fíjate. En cassette, algunas en CD también, que a lo largo del tiempo me he preocupado de pasarlas a formato digital, y gracias a eso hemos podido recuperar muchas canciones, y con todo eso yo me acuerdo de algunas canciones que ya están totalmente perdidas. No, Ya. no hay grabaciones ni lo hemos dejado escrito, nada, entonces esas se han perdido, pero bueno. Pero tenemos muchas, muchas. Bueno, muchas. ¿y quién compone dentro de la banda? ¿Quiénes son así un poco las hormiguitas que van tal? Y luego supongo que cada Teníamos uno pone... un proceso. Lo normal era que ir al local de ensayo, y había días que íbamos a preparar algún concierto y otros días que íbamos a componer. Vamos a componer y a lo que saliera. Ujú. Y todos ponen un poquito y de ahí íbamos de su haciendo los parte. temas. Sí, sí. Entre Era todos. un proceso muy creativo porque hacíamos, fíjate, en los años que estuvimos, yo qué sé, la cantidad de canciones que hicimos. Y ahora el regreso de Spellbound, ¿cómo creéis que la audiencia lo va a recibir? Bueno, ya habéis Pues- tenido un primer contacto en mayo pasado, ¿no? Bueno, Decías, bueno, sí, ¿cómo? hemos hecho una novedad, que es incorporar a Raúl como teclista, que en la época anterior en la que estábamos en funcionamiento no teníamos teclista ni nos lo planteábamos. Y apareció Raúl. Y bueno, Raúl le conocemos de toda la vida, Sí. pero bueno, y he aportado mucho también Sí. a las canciones, y le estamos dando una profundidad nueva, una dinámica nueva. Y además estamos grabando, porque no queremos que nos pase esto. Claro. otra vez. No quiero recorrer una cinta. ¿De otra vez. acuerdo? De decir, ostras, cómo iba esta canción. Entonces estamos grabando. Las Bueno. canciones que en su día no grabamos en condiciones, o que no hay un soporte como tal, pues con los adelantos que hay hoy en día, pues las baterías se graban en Zaragoza, las graba Irra, nos las pasa y nosotros vamos grabando el resto de instrumentos. Claro. Y nos queda pues terminar el proceso un poco.
Bueno, y decíamos que ya tenéis a la vista algunas actuaciones en Más Música, donde habéis también regresado, digamos, el pasado mes de mayo. Este mes de abril vais a tener un concierto, como decías tú, con el Exodon, me parece que has dicho, con el grupo Exodon. Rock, sí. Sí. ¿Y estáis también componiendo cosas nuevas o estáis de momento recuperando el repertorio? De momento queremos cerrar el círculo. Sí. Quedaron cosas pendientes. Claro, ha cambiado todo mucho. En aquellos años, los años 90, como bien has dicho, Sí, sí. pues no había lo mismo que hay ahora, ni las posibilidades. Entonces, claro, ahora sí que hay una posibilidad, incluso grabar con un batería que está en Zaragoza. Sí. Claro, entonces todo ha cambiado mucho y nos ha abierto una puerta que hemos pasado, hemos decidido pasarla juntos, hemos decidido dar un aire nuevo a las canciones, no limitarnos a hacer lo que hacíamos hace 30 años. Claro. Pues hemos incorporado a Raúl. Y ahora pues queremos cerrar ese círculo y grabarlas, y una vez que las grabemos Y luego las se demos verá. el valor que creemos que se puede llegar a dar, pues entonces ya nos plantearemos si componemos cosas nuevas o no, ¿no? Sí. Bueno, de momento nosotros tenemos muchas ganas de escucharos de nuevo. Spellbound, ¿por qué el nombre? ¿Quién me lo quiere contar? Spellbound, Sí. bueno, pues porque había que poner un nombre y era viene de una película de Hitchcock que se llama Vale. Spellbound, recuerda. Vale. Y Bueno. entre un listado de películas de Hitchcock, ese fue el nombre que, Hubo un nombre anterior. que nos Hubo un nombre que anterior. nos llamó la atención. Pero bueno, también tiene su significado, ¿no? Porque luego al fin y al cabo todo te lleva una cosa a otra, ¿no? Spellbound significa hechizado, ¿no? Sí. Mm. Bueno, es un sonido muy, muy particular, les va a sonar a ustedes, a Cranberries, a algunos de los grupos que habéis dicho que os nutren de alguna manera también, van a escuchar ahora esta canción que se llama My Nation. My Nation. Es un trabajo antiguo y remozado, entendemos, ¿no? Además vamos a tocar una versión nueva de este tema, Bien. ¿vale? Entonces va a ser una primicia, porque nunca la hemos tocado en este formato. Ah, qué bien. En formato acústico y con teclado, entonces pues vamos a ver qué tal. Pues con esta primicia les dejamos. ¿Qué les parece? Son Spellbound, han vuelto a las andadas, pretenden llenar muchas salas con buena música, así que en esa compañía les dejamos. Muchísimas gracias a los tres, gracias también, trasladarlas al compañero que no está con vosotros, que sea fructífero este nuevo viaje y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, hasta A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este 8 Magazine Ávila, que terminamos con música, con la música de Spellbound. Hasta la semana que viene, les deseamos que sean todo lo felices que puedan y que se cuiden lo más posible, incluso en este tiempo inclemente de invierno. Se abrigan, se cuidan y vuelven la semana que viene, si les parece bien, a compartir un tiempo de televisión con todos nosotros y nosotros con ustedes. Ojalá así sea. Ahora les dejo con la buena música en directo, riguroso directo de Spellbound. Adiós. Don't need your execution, face pollution, enemy, and neither desolation, destinated by your hate on me, hate on me, hate on me, hate on me. Hate on, don't you care about
fly over you. Here in my nation, there's a legend I could see on me. See on me. See on me. See on me. You see in my nation, there's a nation of me, nation of me, nation of me, my nation, there's a nation of me, nation of me, nation. We don't need another lesson, we don't need a frustration, we don't need another lesson, just a little imagination. We don't need another lesson. We don't need a frustration. We don't need another lesson. Just a little imagination.